Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Llegamos a nuestro programa 456 de Coronavirus, la pandemia. Estamos agradecidos por su compañía y le invitamos a que nos acompañe en esta producción de la Universidad de Guadalajara. Gracias, muchas gracias a todas las televisoras públicas de la República Mexicana, así como de América Latina y el Caribe, que nos acompañan en esta transmisión. Recuerde, puede hacer contacto con nosotros a través de las redes sociales, mismas que ponemos a su disposición. En Facebook y Twitter estamos como Canal 44 TV, Canal 44 TV. O puede enviarnos su comentario por la vía de WhatsApp en el 33 22 42 06 90, 33 22 42 06 90. Participe con nosotros y acompáñenos hoy en Coronavirus, la pandemia, espacio en el cual estaremos platicando en esta ocasión como nuestro tema central acerca del coronavirus grave, los efectos de COVID-19 grave y sus repercusiones pulmonares. La neumonía asociada a COVID-19 es mucho más severa. Entre las complicaciones está la sepsis, un síndrome infeccioso que alcanza el flujo sanguíneo ocasionando daños en tejidos. Investigadores de la Universidad del Reino Unido y medidas de Wuhan en China investigan la recuperación de la neumonía grave por COVID-19 hasta un año después de la hospitalización de los pacientes. Y la Agencia Europea del Medicamento dio el visto bueno para el uso de la vacuna de Pfizer-BioNTech en menores de entre 12 y 15 años de edad. Además, más de 2 millones de mexicanos acudieron a Estados Unidos a vacunarse contra COVID-19. Acompáñenos, entramos ya en materia. Secuelas, al parecer, permanentes deja COVID-19 y los científicos analizan el daño pulmonar, principalmente alteraciones parenquimatosas y vasculares pulmonares. Aunque el sistema de salud anuncia un posible descenso del virus SARS-CoV-2 a un año y medio de su surgimiento en diferentes países, las repercusiones que ha dejado son mayúsculas. En este tiempo ya suman 170 millones de personas enfermas y 3,5 millones que han perdido la vida. La mayoría ha tenido daño pulmonar, principalmente quienes tienen padecimientos crónicos como diabetes, hipertensión o del corazón. Diversos estudios relacionados con el análisis del paciente con COVID-19 y estos padecimientos crónicos muestran que la mayoría presenta neumonía y síndrome de dificultad respiratoria aguda. Aquellos con antecedentes de trastornos cardiovasculares han sido el de mayor riesgo de la enfermedad grave de la COVID-19 e igual los que tienen graves afectaciones en los pulmones previo a padecer la enfermedad coronaria requiriendo asistencia ventilatoria prolongada. Las y los pacientes hospitalizados en unidades críticas presentan eventos trombóticos pulmonares, principal factor de riesgo asociado a la mortalidad por SARS-CoV-2. En algunos casos han presentado secuelas pulmonares post-COVID-19, por lo que requieren seguimiento y tratamiento. Algunas de las secuelas de la COVID-19 son alteraciones parenquimatosas y vasculares pulmonares. Las personas de mayor edad son las que han tenido más riesgo de fibrosis pulmonar al presentar la enfermedad COVID-19 con síntomas agudos como fiebre, tos y disnea, seguido de neumonía y afectación inflamatoria, lo que ocasiona severas complicaciones. El daño pulmonar es frecuente aunque haya pasado un año de haber tenido COVID-19, muestran especialistas de la Universidad de Reino Unido. En el informe se indica que hay reducción de la función pulmonar. Las mujeres tienen mayor riesgo de deterioro persistente de la difusión pulmonar que los hombres. La COVID-19 deja severas secuelas en tejido y órganos, pulmones, el corazón y el cerebro, que los científicos dan seguimiento y a un año y medio de la pandemia, las investigaciones se han ampliado para resolver
los misterios de un virus tan mutable como su capacidad de transmisión humana. Señal informativa, Isaura López Villalobos. Y vamos ahora, como todos los días, al reporte que desde Ginebra nos hacen llegar compañeros corresponsales de EFE. Es el turno de Roberto Castañares, quien nos da cuenta del último reporte, el más reciente, de la Organización Mundial de la Salud. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Para empezar la semana, lo primero es fijar la situación y este lunes lo comenzamos alcanzando las 170 millones de personas infectadas en todo el mundo por el SARS-CoV-2 desde el inicio de la pandemia, y de ellas 3.540.000 han fallecido. Hasta el momento también se han administrado en todo el mundo 1.550 millones de dosis de alguna de las vacunas disponibles. El reparto es desigual, pero poco a poco se avanza en todo el mundo en esa campaña de inmunización que es clave para dominar la COVID-19. Con la mirada global, llevamos ya algo más de un mes en que las infecciones se van reduciendo gradualmente tras el pico máximo alcanzado a mediados de abril. Eso también ocurre, aunque con un descenso más lento en el número de muertes. Por zonas geográficas, la caída es fuerte en Europa, donde el número de infectados está en los niveles de septiembre pasado, pero entonces la tendencia era ascendente. Ahora, el descenso es muy pronunciado. En el sudeste asiático la situación también está controlándose tras vivir el peor momento de la pandemia hace tan solo un mes. Ahí siguen produciéndose muchas infecciones, pero cada semana son menos que la anterior. Estable y preocupante se mantiene la enfermedad en África, la zona del Mediterráneo Oriental y América. Aquí, sobre todo Argentina y Colombia, están en el peor momento desde que comenzaron a acumularse y contabilizarse los casos. Y esto penaliza al conjunto del continente, donde varios países están en una buena situación, sobre todo si lo comparamos de dónde vienen, claro. Otra preocupación de los últimos días es la investigación sobre el origen del SARS-CoV-2. ¿Se creó en un laboratorio o es producto de la naturaleza? En Estados Unidos, el presidente Joe Biden ha dado unas semanas a los servicios secretos para que contesten sin dudas a esta cuestión. Y en cualquier caso, en la Organización Mundial de la Salud lamentan que la investigación de esos orígenes del coronavirus causante de la COVID se vea envenenada por la política. Y advierten de que con la actual situación la OMS se encuentra en una posición imposible a la hora de buscar esas respuestas. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Gracias a Roberto Castañares. Y en más información, México estima que 2 millones de habitantes ya se vacunaron, pero esto en los Estados Unidos. Con información de algunas encuestas, el gobierno estima que hasta 2 millones de mexicanos fueron a vacunarse contra la COVID-19 en Estados Unidos, informó el secretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Explicó que una parte de estos mexicanos residen en la franja fronteriza, trabajan en la Unión Americana y regresan a dormir. Ese podría ser el grupo más grande que haya accedido a la inmunización fuera del país. Insisto, no tenemos una estimación formal. Algunas aproximaciones han considerado que esto podría llegar hasta 2 millones de personas, pero las metodologías son muy variables. Además, hay otro grupo con poder adquisitivo que les permite viajar para acceder a la vacuna anti-COVID. Hay otros grupos muy puntuales, muy pequeños, de zonas urbanas, sobre todo personas con recursos económicos, en la Ciudad de México y en algunas de las ciudades de la República, que han tomado el avión, van y se vacunan y regresan. Y sabemos que hay incluso paquetes comerciales que ofrecen esta situación. Nos han hablado de 14, 15 mil pesos por todo el proceso y hay personas que han optado a ello. El reporte más reciente indica que ya fueron inmunizados 20 millones de mexicanos, de los cuales 12 millones ya tienen el esquema completo de protección anti-COVID, informó Elizabeth Ortiz. Hay algunos puntos de América que siguen enfrentando una situación delicada, una situación complicada a causa de la COVID-19. Este es el caso, por ejemplo, de Bolivia.
en algunas ciudades la falta de oxígeno y la saturación de hospitales les están asfixiando. La insuficiencia de oxígeno medicinal, la saturación de las unidades de terapia intensiva y la falta de medicamentos han comenzado a asfixiar las ciudades bolivianas de Santa Cruz y Cochabamba, las más afectadas por la tercera ola de la COVID-19 que azota al país. A unos 55 kilómetros de Cochabamba, en la localidad de Arbieto, se encuentra la planta de oxígeno del Valle, que opera las 24 horas del día para intentar abastecer la creciente demanda, explica el jefe de planta, Amílcar Huanca. Como comentó, está 24 horas, la capacidad de la planta simplemente es para 10 cilindros por hora, lo que nos da un total de 240. Estamos teniendo un poquito de problemas a veces para que descansen los equipos, descansamos a veces 1 hora y a veces continuamente, pero con todo eso no logramos abastecer a toda la población. En las puertas de la industria, a diario se forman largas filas de gente y vehículos desde la madrugada, a la espera de conseguir al menos un botellón de oxígeno. En Santa Cruz, la saturación de hospitales tras la tercera ola es particularmente preocupante, según la enfermera Sandra Ríos, por la edad de los internados. En esta tercera ola se está sintiendo más, creo que la primera, la segunda, porque prácticamente estamos más estresados, el personal de salud, por el hecho de que está ya empezando la juventud ya a contagiarse. No pensábamos tener tanta gente joven en la terapia intensiva. Y es más también a las personas, ¿no? Mujeres embarazadas. Otro problema es la escasez de medicamentos, sobre todo de sedantes como fentanil, midazolam y atracurio, que difícilmente se encuentran en farmacias o se venden de forma privada a precios muy elevados. El gobierno boliviano ha anunciado que 2 camiones cisterna con 20 toneladas de oxígeno están rumbo al país para abastecer a las regiones con más necesidades. Bolivia acumula 14.226 muertes y 358.562 casos desde marzo de 2020. Ya hay una vacuna COVID-19 para adolescentes. Nos ofrece los detalles Rocío López Fonseca. La Agencia Europea del Medicamento dio el visto bueno para el uso de la vacuna de Pfizer-BioNTech en menores de entre 12 y 15 años, lo que la convierte en la primera autorizada para su uso en adolescentes en la Unión Europea. El fármaco lleva administrándose a la ciudadanía desde su autorización europea en diciembre del 2020, pero solo se permitía su inoculación en mayores de 16 años. La decisión del organismo se da después de un proceso de revisión acelerado de diferentes datos aportados por la farmacéutica, entre los que se encuentra un estudio con más de 2.000 adolescentes que demuestra que la vacuna es segura en edades de entre 12 y 15 años y que su respuesta inmunitaria es igual o mejor que la de la población adulta, según explicó el jefe de Estrategia de Amenazas Sanitarias Biológicas y Vacunas de la agencia, Marco Cavalleri. Ahora es la Comisión Europea la que debe conceder la autorización final. A partir de ese momento, será los Estados miembros los que deban decidir si quieren administrarlas y a partir de cuándo a los menores de 12 años a 15. La agencia también ha indicado que los efectos secundarios más comunes después de la aplicación son similares a los desarrollados por los mayores de 16 años, dolor de cabeza y, en el lugar de la aplicación, escalofríos y fiebre. Mientras que en Estados Unidos los Centros de Control de Enfermedades recomiendan que las personas de 12 años de edad o más se vacunen contra la COVID-19 para protegerse y ayudar a proteger contra la enfermedad. La vacunación a una proporción grande de la población es una herramienta fundamental para detener la pandemia, informó Rocío López Fonseca. Y quien ya ansía volver a la normalidad es el sector turismo. What should the future of tourism look like? And how can we make it a reality? ¿Cómo volverá a ser el turismo? ¿Qué futuro le depara al sector? Son algunas de las preguntas de la cumbre de recuperación del turismo en Riad, en Arabia Saudí, una señal clave de que el sector ansía volver a la actividad tras 18 meses de parón. El papel que desempeña el turismo es enorme en la creación de empleo y como motor de la economía. Al avanzar en este terreno ayudamos a la economía en su conjunto, pues el sector turístico representa el 10% del Producto Interior Bruto mundial. En el año 2020, el mercado mundial de viajes y turismo se redujo a 1,27 millones de euros. Según proyecciones, podría aumentar a 1,4 billones este año. Eventos como este muestran con optimismo una ansiada recuperación del sector.
El certificado COVID digital europeo recientemente acordado y la cooperación mundial es esencial, asegura el ministro de Turismo de Grecia. La única manera es establecer un conjunto común de reglas. Debemos asegurarnos un nuevo marco que pueda sostenerse por sí mismo. Esta cumbre coincide con la apertura de la primera oficina regional de la Organización Mundial del Turismo en Oriente Medio. Será uno de los lugares más importantes para proyectar nuevas ideas. Para la región de Oriente Medio, el turismo es cada vez más importante, aseguraba el secretario general de la OMT. A medida que el mundo vuelve a abrirse con cautela, se busca un turismo seguro en tiempos de pandemia, con gestos que habrá que seguir manteniendo antes de volver a la normalidad. Es con esta información que le invitamos a nuestra primera pausa. No se vayan, enseguida continuamos con más. Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, escuche lo siguiente. Existen análisis que no detectan el daño pulmonar post-COVID, según investigadores de Oxford, y bueno, ya buscan todo ello con equipos distintos. Con equipo de vanguardia, un grupo de investigadores de Oxford y Sheffield identificaron daños persistentes en los pulmones de pacientes 3 meses después de ser dados de alta. Este daño no se detectó mediante tomografías computarizadas de rutina y pruebas clínicas, y en consecuencia normalmente se les diría a los pacientes que sus pulmones son normales, señalan los científicos en un artículo publicado en Radiology, la principal revista de radiología en el mundo. Esta investigación preliminar adicional del equipo ha demostrado que los pacientes que no han sido hospitalizados con COVID-19, pero que experimentan disnea a largo plazo, pueden tener un daño similar en sus pulmones, y se necesita un estudio más amplio para confirmarlo. Los investigadores de Oxford y Sheffield dijeron que las exploraciones de resonancia magnética de xenón hiperpolarizado habían encontrado anomalías en los pulmones de algunos pacientes con COVID-19 durante más de 3 meses, y en algunos casos 9 meses después de salir del hospital, cuando otras mediciones clínicas eran normales. El investigador principal del estudio, el profesor Fergus Gleeson, académico de radiología en la Universidad de Oxford, dijo que muchos pacientes con COVID-19 todavía experimentan dificultad para respirar varios meses después de ser dados de alta del hospital, a pesar de que sus tomografías computarizadas indican que sus pulmones funcionan normalmente, informó Elizabeth Ortiz. Acompáñenos a la información que se nos ofrece desde Pakistán, en la persona de Jaime León, corresponsal de EFE. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Pakistán está superando su tercera ola de la pandemia de COVID-19 con una importante disminución de los contagios y los fallecidos en los últimos días. Con 43 muertos y 2.117 contagios en las últimas 24 horas, el país asiático continúa mejorando sus registros, tras vivir a finales de abril su peor época desde que empezó la pandemia. El número de muertos se ha mantenido por debajo de los 100 durante los últimos 10 días, tras registrar su récord de fallecidos el 27 de abril con 201 muertos. Por su parte, la tasa de positividad se situó en la última jornada en el 4%, la más baja en 3 meses. La presión hospitalaria ha disminuido con una ocupación de camas por debajo del 50% en buena parte del país. Ante esta situación, el gobierno pakistaní ha comenzado a relajar las restricciones que impuso en marzo y en abril, cuando recurrió al ejército para imponer las normas de distancia social y uso de mascarillas. Así, ya se permite el uso de las terrazas de restaurantes, se han reabierto los centros educativos en zonas con los casos por debajo del 5% de positividad y se ha retomado el turismo. Desde mañana mismo se reabrirán los salones de bodas, en los que se permitirá un máximo de 150 invitados. Sin embargo, los cines, el interior de restaurantes y las actividades deportivas y culturales continúan paralizadas. Todo ello en medio de un proceso de vacunación que ha cogido ritmo en las últimas semanas, pero continúa la reticencia de muchos ciudadanos a inmunizarse. Pakistán registró el sábado su mayor récord de vacunas en un día, con casi 400.000 pinchazos, sobre todo de las chinas Sinopharm y CanSino. Así, el total de dosis administradas asciende a poco más de 6 millones, con algo más de 1,5 millones de personas con la pauta completa. Ahora mismo pueden vacunarse los mayores de 30 años y desde el jueves podrán acceder a las vacunas los mayores de 18. Pero las autoridades han informado de que solo 11 millones de personas se han registrado hasta el momento para vacunarse en un país de 220 millones de habitantes. En el Islámico Pakistán, la reticencia a las vacunas viene de lejos, por motivos religiosos, culturales y las teorías conspiratorias.
En el caso de las vacunas contra la COVID circulan todo tipo de historias, desde que hay personas que han muerto por pincharse, a que provoca infertilidad, hasta que les hace crecer el bigote y la barba a las mujeres. Algo que preocupa en el país ante la detección de varios casos de la cepa india de la COVID, que ha hecho estragos en el país vecino. Reportó desde Pakistán Jaime León para el programa Coronavirus, la pandemia. Nuestro agradecimiento a Jaime León. Y en más información, los coágulos sanguíneos mortales relacionados con las vacunas contra COVID-19 de AstraZeneca y Johnson & Johnson han suscitado gran preocupación, pero un grupo de científicos de Alemania afirma haber descifrado por qué ocurre esto. Los investigadores sugieren que las vacunas que introducen en el cuerpo vectores de adenovirus, es decir, los virus fríos que se utilizan para insertar la proteína de la espiga de COVID-19 en el núcleo de la célula, pueden en algunas personas hacer que trozos de las proteínas del virus entren en el núcleo y se rompan. Los fragmentos salen entonces al torrente sanguíneo y pueden provocar la coagulación. Los coágulos en la sangre pueden entonces convertirse en algo serio si se acercan a los órganos vitales. Los científicos escribieron en un estudio previo a la impresión, que no ha sido sometido a revisión por pares, que la vacuna se administra en el núcleo de la célula y no en el líquido que la rodea y que actúa como fábrica de proteínas. El ciclo de vida del adenovirus incluye la infección de las células, la entrada del ADN adenoviral en el núcleo y posteriormente la transcripción de genes por parte de la maquinaria de transcripción del huésped, señalan los investigadores. Y precisamente ahí radica el problema. El trozo de ADN viral no está optimizado para ser transcrito dentro del núcleo. Las vacunas Pfizer-BioNTech y Moderna son de ARNM, que no utiliza este sistema, y no se han registrado casos de coágulos de sangre con estas dosis. Sin embargo, los científicos afirman que los fabricantes de vacunas pueden eliminar los riesgos. El profesor Rolf Markalek, catedrático de la Universidad Goethe de Frankfurt, que participó en el estudio, declaró que las vacunas se pueden rediseñar. El SARS-CoV-2 ocasiona daño en el tracto respiratorio y una insuficiencia pulmonar letal. Con el apoyo de la Unión Europea, un equipo de investigadores ha comparado los pulmones de víctimas de coronavirus y de pacientes fallecidos por una insuficiencia respiratoria asociada a la gripe. El síndrome respiratorio agudo grave desencadenado por la infección del SARS-CoV-2 puede provocar daños gigantescos en el tracto respiratorio y una insuficiencia pulmonar letal. Un equipo de investigadores se propuso explicar los nuevos conocimientos sobre los efectos del SARS-CoV-2 en los pulmones. Los investigadores se centraron en las diferencias entre el daño pulmonar causado por un virus de la gripe y el SARS-CoV-2. Sus hallazgos se publicaron en The New England Journal of Medicine. Los investigadores examinaron muestras de tejido de pacientes fallecidos a causa de la COVID-19 y las compararon con las obtenidas de pacientes fallecidos debido al síndrome de dificultad respiratoria aguda, derivado de la infección por el virus de la gripe AH1N1, como se señala en el artículo de la revista. Sus investigaciones confirmaron el daño ya conocido en los pulmones, que se produce al inflamarse las paredes de los alvéolos. Este fenómeno dificulta la entrada de oxígeno en la sangre. En segundo lugar, encontraron un enorme número de coágulos en todas las secciones de los vasos sanguíneos, especialmente en los vasos pulmonares más finos, lo cual intensifica aún más la falta de aliento en los pacientes infectados por el coronavirus. En los pacientes con gripe sucede algo similar, aunque menos grave, informó Rocío López Fonseca. Bueno, ya le adelantábamos el tema en esta ocasión. Nuestro tema central aquí en Coronavirus, la pandemia, son los efectos COVID-19 grave y las repercusiones pulmonares de este padecimiento. Saludo al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, nuestro médico de cabecera. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarte, José Ángel. Buen día. Igualmente, buen día. Un gran tema, pues, indudablemente. Sin duda, y sobre todo, pues, el efecto o la repercusión que puede dejar a posteriori en los pulmones, que según algunos estudios puede ser hasta de un año posterior a... Sí, hemos platicado el tema secuencialmente en esta mesa de trabajo. Me parece que es conveniente
estarlo viendo porque la principal repercusión a largo plazo en un paciente con COVID-19 grave es a nivel pulmonar. Las secuelas pulmonares está plenamente identificados, son las más importantes en estos pacientes. Importantes en cuanto a severidad y en cuanto a frecuencia. La más importante de estas secuelas es fibrosis pulmonar. Y la fibrosis pulmonar en pacientes con COVID-19 puede ser de grado variable. Se deben hacer estudios a todo paciente que tuvo COVID-19, sobre todo COVID grave o COVID crítico, porque hay pacientes que pueden tener actividades cotidianas que no les representa un excesivo esfuerzo, pero que cuando por algún motivo esa actividad les demanda un esfuerzo adicional, ahí notan una diferencia importante respecto de su estado anterior al COVID. Hay pacientes que inmediatamente después del COVID identifican que su función respiratoria ha cambiado importantemente y que siguen teniendo esa dificultad a lo largo de semanas y, como bien lo señalas y lo hemos escuchado en las cápsulas informativas, puede persistir durante meses y no sabemos si alguna de estas secuelas sea permanente. Eso nos lo va a decir el tiempo. Ha transcurrido 1 año y medio apenas desde que conocimos de esta nueva enfermedad COVID-19. El abordaje es un abordaje tanto de estudios de imagen como de estudios de funcionalidad pulmonar, porque podemos estar viendo un estudio de imagen ya normal, podemos estar viendo un estudio de imagen en donde lo que al inicio eran múltiples infiltrados tomográficos o radiográficos, etcétera, pueden desaparecer en el lapso de las siguientes 6 semanas y sin embargo el paciente puede seguir notando dificultad para respirar o no la misma funcionalidad respiratoria. Claro. Y en ese sentido decía que los estudios se deben complementar, por ejemplo, con espirometrías, que son los estudios que nos miden el funcionamiento respiratorio pulmonar, que no solo son los pulmones, también nos miden la capacidad de la caja torácica, de los músculos también de la respiración, porque la respiración no solamente son vías respiratorias y pulmones, sino otros elementos anatómicos de los que podemos hablar enseguida. Y que por supuesto estaremos ya abordándolos en unos momentos más, doctor. Con todo gusto. Permítanos usted una breve pausa. Continuamos. Hoy estamos hablando con usted acerca de las repercusiones pulmonares tras haber padecido COVID grave. De hecho, algunos pacientes tienen secuelas pulmonares después de 1 año, como lo venimos señalando. Un nuevo estudio demostró que la mayoría de los pacientes dados de alta del hospital después de experimentar una infección grave por COVID parecen recuperar la salud completa, mientras que 1/3 todavía tiene evidencia de efectos en sus pulmones hasta 1 año después. El estudio fue publicado en The Lancet Respiratory Medicine. Investigadores de la Universidad de Southampton trabajaron con colaboradores en Wuhan, en China, para investigar la historia natural de la recuperación de la neumonía grave por COVID-19 hasta 1 año después de la hospitalización. Fueron reclutados 83 pacientes después de ser dados de alta del hospital después de una neumonía grave por COVID y se les dio seguimiento después de 3, 6, 9 y 12 meses. A los 12 meses, la mayoría de los pacientes parecía haberse recuperado por completo, aunque alrededor del 5% de los pacientes aún reportaba falta de aire,
1/3 de las medidas de la función pulmonar de los pacientes todavía se redujeron, en particular la eficiencia con la que el oxígeno se transfiere de los pulmones a la sangre, y esto se encontró con más frecuencia en las mujeres que en los hombres. En aproximadamente 1/4 parte de los pacientes, las tomografías computarizadas mostraron que todavía había pequeñas áreas de cambio en los pulmones, y esto era más común en pacientes con cambios pulmonares más graves en el momento de la hospitalización, informó Elizabeth Ortiz. Vamos en este momento a la línea telefónica. Nos da gusto saludar al doctor Raúl Sansores, neumólogo, experto en casos como EPOC, asma, tabaquismo y tos crónica. ¿Qué tal, doctor? Buen día. Hola, buen día, mucho gusto. Y también especialista en COVID. Ahora que tenemos esa pandemia, he tenido el gusto de poder ayudar a muchos pacientes, probablemente más de 1,000, y la desfortuna también de tener esta terrible pandemia. Así es. Doctor, pues estas repercusiones, estos efectos pulmonares que se han detectado, por favor, ¿nos puede describir un poco de lo que se ha encontrado usted justamente en todos estos pacientes a quienes viene atendiendo? Bueno, la respuesta tendría que ser en dos sentidos. En principio, en el cuadro agudo, que como todos sabemos, el cuadro agudo se caracteriza por muy marcado ataque al estado general, fiebre, dolor de músculos, dolor de cabeza, dolor de todo el cuerpo, hasta las pestañas pueden los pacientes referir que les duele en el cuadro agudo. Una vez superado el cuadro agudo, cuya principal manifestación suele ser la insuficiencia respiratoria, por lo que conocemos como neumonía de focos múltiples, que son partes de vidrio despulido en todos los pulmones que impiden la oxigenación apropiada. Entonces, el siguiente paso es la recuperación. Y en este sentido, la recuperación es lo que se conoce como recuperación lenta. Y ha habido varios nombres al respecto de esta recuperación lenta. Como bien mencionaba la doctora, hay un grupo de pacientes, un número importante de pacientes que puede ser hasta 1/3 de ellos, que no se recuperan tan fácilmente, sobre todo los que tuvieron neumonía de focos múltiples, que estuvieron intubados o tuvieron la enfermedad grave. Pero se ha descrito que el 80% de todos los pacientes pueden tener una secuela post-COVID, que así se conoce ahora como síndrome post-COVID, y son muchas. Se ha descrito, reciente salió una publicación de más de 50 síntomas asociados al síndrome post-COVID. El más común de todos es el ataque al estado general, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, tos, sensación de falta de aire, y dentro de lo que tiene que ver mi especialidad, el 4% de los que tuvieron enfermedad moderada a grave tienen fibrosis pulmonar, que es algo muy importante, porque imagínense tanta gente que sufrió la enfermedad y ahorita hay 4% de ellos. Hay quienes tienen sensación de falta de aire, descrita como tal sin que sea una enfermedad, pero estos que tienen sensación de falta de aire, incluso de reposo, la recomendación es que no lo dejen pasar y crean que es un síndrome post-COVID que se les pasará en unos meses. Podríamos estar hablando de pacientes que son asmáticos, que tienen esta sensación, y por supuesto hay tratamiento. Esa sensación de falta de aire también puede ocurrir en los pacientes con fibrosis pulmonar. Y si los pacientes creen que pues es normal porque es después del COVID, pues tampoco se ponen para atención del médico de algo que podría beneficiarte. Hay tratamientos para eso. Digamos que esos síntomas y la tos son los más importantes. También yo pondría como muy importante, aunque no sea respiratorio, el dolor de cabeza. El dolor de cabeza por COVID puede aparecer hoy, le da 2 días, luego desaparece, luego vuelve a aparecer. Los pacientes no saben con exactitud qué les está ocurriendo, pero son las secuelas de la enfermedad. Pero lo más importante es que podría no ser asociado a COVID, podría no ser un síntoma asociado a COVID y ser otra cosa, migraña, dolor de cabeza por otras causas, y por lo tanto pasarlo por alto. Entonces, si un paciente tiene un síntoma, sobre todo el dolor de cabeza, tiene que acudir con un neurólogo para que tengan una buena evaluación y le digan, sí, no se preocupe, post-COVID, tome usted paracetamol y se va a aliviar o alguna otra cosa. Pero si no es así, el neurólogo
va a detectar algún otro problema y entonces va a solucionarlo. Por ahí la importancia de ello. Pero hay otros síntomas neuropsiquiátricos, además del neurológico: ansiedad, depresión, crisis de delirio, crisis de tremenda sensación del trauma postraumático. Hay pacientes que se les murió más de un familiar, que tiene un paciente que se les murieron 8 en la familia. De tal manera que todos los eventos de la vida actual y contemporáneos podrían en algún punto llevarles a ese momento doloroso de la muerte de un familiar y tener lo que se conoce como estrés postraumático. Así es. Entonces, estamos ante una gama, un abanico de posibilidades de efectos secundarios después de que la enfermedad pasó. Doctor Sansores, me acompaña aquí en el estudio el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, quien también, se integra esta charla con usted, doctor. Doctor Sansores, buen día. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Si tenemos en consideración que México tiene reportados oficialmente, sabemos que son muchos más por la cantidad de pacientes que no fueron diagnosticados a través de una prueba de laboratorio, pero si consideramos 2.600.000 personas, ¿qué magnitud de problema cree que vayamos a tener o estemos ya teniendo con esas secuelas pulmonares que se estima pueden ser hasta del 30% de pacientes con enfermedad grave o con enfermedad crítica? Y si estas secuelas pulmonares van a requerir de un fortalecimiento de la infraestructura en salud para lograr atender a esta grave problemática que me parece que puede alcanzar dimensiones de un verdadero problema de salud pública, doctor Sansores. Sin duda, nos vamos a enfrentar a una ola de salud pública que todavía no hemos dimensionado debido a porque no sabemos en la realidad la magnitud de la pandemia. O sea, ¿qué tantos fueron infectados en México? Pues no lo sabemos en la realidad, pero asumimos que si supusiéramos que son nada más esos 2-3 millones de los que habla el sector salud en forma oficial. Estos vamos a verlo por proporciones. Esos 2 millones vamos a poner de la parte del 4% terminan con fibrosis pulmonar. El 4% de 2 millones ya estamos hablando de un número importante de cuando menos 4,000 pacientes nuevos con fibrosis pulmonar que van a requerir oxigenoterapia. Pero no solamente son eso, hay otro 4% de diabéticos, otro porcentaje de pacientes que quedaron con hipertensión, otro porcentaje que quedó, el 60% con dolor de cabeza y dolor de cuerpo, otros con gran cantidad casi el 28% con problemas de ansiedad y trastornos emocionales. Es decir, sí estamos ante un problema de salud pública que no se ha avisorado apropiadamente y que irá saliendo. Desafortunadamente, todavía ayer hubo 300 muertos por COVID según los reportes de la Secretaría de Salud. O sea, no hemos acabado con la pandemia, con el número de muertos ni con las hospitalizaciones. Claro, que ahorita tiene prioridad muchas cosas en términos políticos, pero la pandemia no ha acabado y tenemos la sombra, como si fuera la sombra de un halcón volando sobre nosotros, la posibilidad de la tercera ola que no tenemos razones para suponer que no vaya a ocurrir. Todavía hay más de 100 millones de gente que no se han vacunado en nuestro país y que por lo tanto pueden infectarnos y pueden infectarse. Ese es el otro gran tema, en efecto, el que pudiese sí llegar a esa tercera ola más por la movilidad que estamos viendo. Estamos hablando de esto en el caso de México, pero aplica para toda América Latina, ante la baja cantidad de personas que han logrado aplicarse la vacuna
y ante la necesidad de reactivar la actividad económica, regresarla al máximo posible a la normalidad. Doctor Sansores, nosotros agradecidos por su participación en este espacio y seguimos en comunicación. Encantado, mucho gusto. Es muy amable. Es el doctor Raúl Sansores, neumólogo, bueno, ya lo escuchó usted, experto en temas como EPOC, asma, tabaquismo, tos crónica y bueno, pues ahora COVID-19. Tenemos que ir a la pausa. Seguimos platicando, no se vayan. Se ha dicho en diferentes momentos desde que comenzó esta pandemia, la neumonía asociada a COVID-19 es mucho más severa. La neumonía ocasionada por la COVID-19 hace que los sacos de aire dentro de los pulmones se llenen de fluido. Como consecuencia, estos órganos disminuyen su habilidad para tomar oxígeno, lo cual ocasiona falta de aire, tos y otros síntomas. Si bien la mayoría de las personas se recupera de una neumonía regular sin consecuencias importantes en los pulmones, la neumonía asociada al COVID-19 es mucho más severa. Otra posible complicación de un caso severo de COVID-19 es la sepsis. Se trata de un síndrome que ocurre cuando una infección alcanza el flujo sanguíneo y se expande a través de este, ocasionando a su paso daño en el tejido. Los pulmones, el corazón y otros órganos trabajan de forma armónica y la sepsis puede colapsar detonando un efecto dominó sobre los demás. Una disminución importante en la capacidad pulmonar podría producir cambios estructurales como fibrosis pulmonar. Esto ocurre cuando a causa de la recuperación de una lesión en los pulmones se produce un exceso de tejido conectivo fibroso. Los pulmones son elásticos, lo cual es importante para la respiración. Sin embargo, si este órgano ha sufrido lesiones y ha cicatrizado, tiene una superficie más dura y pierde elasticidad, lo que provoca problemas respiratorios. Por supuesto, esto se presenta en pacientes con neumonías más serias. En aquellas personas que tienen cuadros leves, los daños podrían ser asintomáticos o de broncoespasmos posteriores, informó Rocío López Fonseca. Tiempo nos va a faltar, como siempre, doctor, pero a ver, la pregunta es, fibrosis pulmonar, en principio, ¿qué es? Como para que se entienda por parte de la mayoría de personas. Bueno, lo escuchábamos en la nota de Rocío. La fibrosis pulmonar es la sustitución del tejido pulmonar normal por un tejido rígido, exacto, tipo cicatrizal. Si digo tipo fibrótico, pues estoy utilizando en la definición el término a definir. Pero es un tejido que de forma cicatrizal sustituye al tejido normal, que es elástico, pero lo más importante es no solo la elasticidad del tejido pulmonar, sino lo que llamamos cambios estructurales. El pulmón es un órgano de mucha complejidad que tiene vías respiratorias de diferente calibre que traen el oxígeno del medio ambiente hacia el alvéolo pulmonar. Esos pequeños sacos microscópicos que son el sitio en donde se lleva a cabo el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono que lleva la sangre, esa parte es la parte funcional más importante del pulmón. Y si esto se sustituye por un tejido rígido, fibrótico, entonces ese intercambio gaseoso ya no se da en condiciones normales y de forma óptima. ¿Qué es lo que como consecuencia trae este fenómeno? Bueno, que la cantidad de oxígeno que llega finalmente a la sangre es menor, que llega finalmente a todos los órganos de nuestro cuerpo es menor, y que la cantidad de dióxido de carbono que debería estarse eliminando se incrementa en nuestra sangre y también en los tejidos, y eso causa daño a mediano y largo plazo. Entonces, eso es lo que particularmente ocurre
con la fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar, después de un episodio de COVID, es variable dependiendo de la gravedad que haya tenido el paciente en el episodio agudo. Es directamente proporcional a la gravedad. Mientras más grave fue el episodio, mayor riesgo de fibrosis pulmonar, y particularmente la vemos con más frecuencia en los pacientes que tuvimos que mantener en intubación endotraqueal y asistencia ventilatoria mecánica, es decir, intubados con ventilador, ¿no? Con respirador automático. Bueno, pero ¿qué es lo más importante que debe saber la población y en particular los pacientes y sus familiares respecto de la fibrosis pulmonar o el daño pulmonar asociado a COVID? Primero, efectivamente, hay que detectar de manera temprana al paciente que no está teniendo una recuperación pulmonar suficiente después de la fase aguda. Segundo, a ese paciente hay que, además de hacerle las evaluaciones médicas, laboratoriales, de imagen y también de funcionamiento pulmonar, hay que darle rehabilitación pulmonar. Existen esquemas diversos en donde al principio los profesionales de la rehabilitación y los neumólogos apoyan para generar el esquema. Posterior a esto, la misma familia puede ir ayudando a su paciente y el propio paciente para que esa rehabilitación, que puede ser de periodo o de tiempo variable, se cumpla adecuadamente. Tercero, hay medicamentos que se están utilizando en la actualidad para el manejo de fibrosis pulmonar y que algunos estudios demuestran que si se utilizan de manera oportuna, temprana, pueden modificar mucho la evolución de la fibrosis pulmonar. Perfenidone, por ejemplo, es uno de los fármacos. También colchicina es otro de los fármacos que están en estudio, y estoy seguro que en próximas semanas habremos de tener algunos resultados de estos ensayos clínicos utilizando estos fármacos. Y por otro lado, estos pacientes deben tener evaluaciones periódicas. Es evidente que si algunos requieren oxígeno, con la rehabilitación pulmonar pueden dejar de depender de oxígeno. Por eso hay que hacerla de manera oportuna, temprana. Porque una fibrosis pulmonar bien establecida, posteriormente es mucho más difícil de que permita al paciente dejar de depender de oxígeno suplementario. Es por lo tanto la fibrosis y los demás efectos post-COVID grave reversible. Como tal, una vez instalada la fibrosis, no es reversible. De lo que se trata es de que un paciente que está evolucionando a fibrosis podamos detenerlo. Y esto se puede lograr con algunos medicamentos. Algunos pacientes con fibrosis no tan severa pueden responder mejorando parcialmente con algunos medicamentos como perfenidone o como colchicina. Y también se ha identificado algo muy interesante, José Ángel. Los pacientes que en la fase aguda tenían indicación para utilizar corticosteroides como, por ejemplo, dexametasona, y lo recibieron, son pacientes que parece que evolucionaron en menor proporción a fibrosis. Pero los pacientes que requerían de una terapia antiinflamatoria potente, con el uso de corticosteroides, por ejemplo, o con el uso de anticuerpos monoclonales contra citocinas proinflamatorias, y no los recibieron de manera oportuna, se ha visto que evolucionan en una mayor proporción a fibrosis pulmonar. Entonces, la fibrosis hay que prevenirla en la medida de lo posible con una buena atención en la fase aguda. Doctor, ¿podríamos ver en lo sucesivo mayor cantidad de personas que dependan ya de manera permanente del oxígeno? Sí,
Por supuesto que sí. Es decir, del por supuesto auxilio que de un sí. aparato. Vaya. Y lo estamos viendo. Ya en estos momentos, a ver, por ejemplo, en México, el primer caso de COVID-19 fue en febrero 28 del 2020. Entonces estamos ya prácticamente a 1 año, 3 meses de haber visto el primer caso en México, pero estamos a 1 año y medio de que todo inició en la provincia de Hubei, ciudad Wuhan, en China. Muchos pacientes que tuvieron ese COVID grave o crítico en esos primeros meses de epidemia y pandemia, en estos momentos ya tienen evaluación a lo largo de muchos meses. Sí. Y lo que se ha encontrado es, efectivamente, alrededor del 4 a 5% de esos pacientes han tenido necesidad de oxígeno suplementario a lo largo de mucho tiempo por el desarrollo de fibrosis pulmonar residual. Entonces, si va a ser un problema de salud pública desde mi punto de vista, porque además de los costos que esto implica, pues evidentemente le genera mucho impacto a la salud de la persona en cuestión, pero también le genera mucho impacto desde el punto de vista de funcionalidad, desde el punto de vista de tipo laboral, etc. Exacto. Dudas quedaron bastante seguramente, esperemos en próximas fechas se puedan resolver. Por lo pronto, doctor, muchas gracias, muy amable. Retomamos el tema, creo que es fundamental. Por supuesto que sí. Y gracias a usted por su compañía, nos vemos y nos escuchamos mañana.